one question for each, please. Okay, we'll go ahead. Fernando, the second one. All right. Buenas tardes, Tano. Buenas tardes, Héctor. Tano, ¿qué representa este partido que llama tanto la expectativa y sobre todo que hoy Messi sí entrenó, que si va a jugar o no va a jugar y evidentemente pues con Messi cambia mucho el equipo del Inter de Miami? Y para ti, Héctor, que lo has enfrentado varias veces, has enfrentado a Luis Suárez, conoces bien a Busquets y Alba, ¿qué expectativas tienes tú del partido con el conocimiento que tienes de ellos? Yo creo que, como lo han demostrado desde que están jugando acá, ¿no? Vienen con una idea, una mentalidad de hacer crecer este equipo. Sabemos que han armado bastante bien. El año pasado que llega Leo a este, han cambiado bastantes jugadores y se han encontrado mejor dentro de la cancha. Y descubrirlos, cómo juegan, la calidad que tienen, yo creo que no lo vamos a hacer aquí, ¿no? Cada uno lo ha visto durante el paso de su carrera, pero nosotros como equipo estamos enfocados y yo creo que será muy valioso el hecho de tener la personalidad de ser protagonista a través de la pelota. Mientras menos tenga la pelota la gente de esa calidad, menos posibilidades tendrán de hacernos daño. Entonces, eso tratará de hacer el equipo mañana. Buenas tardes para todos. ¿Qué representa para nosotros? Es un rival en cuartos de final, si bien con un condimento especial que hoy, a mi consideración, estar o no estar el mejor jugador del mundo de todas las épocas, ese es el sabor especial, pero nosotros, mis jugadores y la institución saben que es un rival que si queremos pasar de ronda, el respeto lo va a tener tanto en Miami como en Monterrey, pero desde el que toca el silbato nosotros vamos a querer ganar. De nada. No, see in the second row here. Vení, vení, dame un mate. Gracias. Hola, Héctor, Fernando, qué gusto saludarlos. Felipe Galindo de Canal 6 Deportes. Profe, con toda esta euforia que hay por Lionel Messi, por Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets, entre otros jugadores importantes que tiene el Inter de Miami, ¿considera que teniendo usted a su equipo prácticamente completo, a excepción de dos jugadores que es Estefan y Rodrigo, consideran que son favoritos para avanzar en en esta serie? Sí, Feli, buenas tardes. No solamente los jugadores de nombre que hiciste hace un momento. A mí me preocupa todo Miami, no solo un nombre particular. Creo que Miami es un equipo muy interesante que está en una distancia igual que nosotros, por algo es. Esos jugadores son jugadores que han demostrado a nivel mundial interesante, pero todo Miami nos preocupa. No creo que seamos favoritos. Va a ser un partido muy parejo. Creo que se puede determinar en detalles. Coincido con Héctor con respecto a si juega o no juega Leo en ese sentido, va a ser determinante, pero creo y confío en muchos de mis jugadores. Third row, go ahead. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Matías Giraudi para Once Diario. Buenas tardes también para Héctor. Primero para Fernando, Sí. teniendo en cuenta que se cierra la serie en el BBVA con la gente, que incluso va a haber un marco muy diferente, se vendieron pocos boletos dependiendo si juega Messi o no. ¿Qué es un buen resultado mañana? No perder, llevarse algún gol. Obviamente la victoria está dicha, la respuesta no, pero ¿qué es un buen resultado? Si por ahí el partido se complica o algo parecido. Y para Héctor, va a tocar un delantero con todas las mañas, como por ahí se dice. ¿Cómo se marca a un tipo con la trayectoria y con la experiencia de Luis Suárez? Héctor, por favor, siempre el jugador. Buah, yo creo que la historia mía con Luis empieza desde Holanda. Tenemos mucho tiempo de conocernos, muchos enfrentamientos en la liga holandesa, luego en la española. Nos hemos enfrentado, algunas veces ganado él, otras veces ganado yo. No va tanto de un jugador un mano a mano, si fuera, ¿no? Ser un partido de tenis, ¿no? Yo creo que es más en conjunto. Siempre pienso en el equipo, siempre pienso en cómo poder hacer o cómo el equipo puede hacer para que los balones no le lleguen tan cómodos, tan cercanos al área, porque él es alguien que si está cerca del área tiene una capacidad de resolución muy alta, muy efectiva, entonces alejarlo lo más posible de nuestra área. Todo ese tipo de cosas que no implica expresamente un Luis Suárez con Héctor Moreno, Luis Suárez con Víctor Guzmán o Luis Suárez con cualquier defensa que te mencione en nuestro equipo, ¿no? Yo creo que es un tema de equipo. Trabajamos siempre en equipo, trabajamos siempre pensando en cómo podemos nulificar las armas que ellos tienen a favor y cómo podemos potenciar las nuestras. Yo creo que es lo más importante. No nos enfocamos, yo creo, tanto, y es el mensaje que siempre Fer nos transmite en individualidades, ¿no? Siempre
el colectivo ante todo. Buenas tardes. Los tengo bien amaestrados, ¿eh? Venga, ¿qué es sacar un buen resultado? Obviamente poder convertir y que no nos conviertan. Ese es un resultado que puede ser muy, muy favorable hacia nosotros. Me interesa que los chicos capten el mensaje enseguida. Es algo importante como para que un entrenador sepa por dónde es y por dónde no es que nos tengan que solucionar o facilitar el trabajo. Yo confío, creo en mis jugadores. Hay una forma de jugar ya bastante predominante en los juegos. Ojalá que la puedan llevar a cabo y tener el respeto que se merece el rival en este caso. De nada. We had one question in the front row right here. Go ahead. ¿Qué tal? Buenas tardes. Profe, ya es muy avanzado, el torneo en México es adulto y aparte viene de una carga importante de partidos físicamente. ¿Cómo están para esta serie de encuentros, no? Enfrentaron a Chivas, viene esta serie contra el equipo de Miami, Cruz Azul, que es un equipo importante en la liga, y después el Clásico Regio. Es un calendario bastante apretado para ustedes. Físicamente, ¿cómo están y qué tan hermanos pueden llegar a un partido en el que les va a exigir el entorno también, ¿no? Por lo que significa el rival en turno. Sí, buenas tardes. Eh, Me conoces, no puedo pensar más allá del día de mañana, pero sí por delante tenemos la finalización de nuestro torneo local y estamos en cuartos de final de una competencia internacional. Físicamente los chicos están bien, obviamente que son partidos más que interesantes y en zonas decisivas en la competencia internacional, pero por eso arranqué de la manera que me escuchaste. Voy a pensar el día de mañana, luego pensaré en el partido siguiente y así sucesivamente para poder presentar siempre el mejor Monterrey. Go ahead. Tano, aquí para ESPN Argentina. Te pregunto si por esta actualidad de lo que es hoy en día la CONCACAF Champions Cup, lo podés comparar más que nunca con lo que eran aquellos duelos que jugabas en su momento de Libertadores, digo, Sí. sobre todo para nosotros en Argentina. Buenas tardes. Para mí sí hay una pequeña diferencia con respecto a esas competencias internacionales, pero no diferencia deportiva, sino eh, no es fácil meterte en un campo de juego brasilero, por decir. Esa pasión que tiene la parte del sur es diferente, pero la competencia deportiva creo que o asemeja a algo similar. Esa es la única diferencia que siento cuando estaba de este lado. Cuando estoy de este lado, lo que más me interesa y me importa es que el equipo se presente en el lugar donde tenga que jugar y de la manera que yo quiero que juegue. In the white polo, yeah. Gracias. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, profe Jesús Carvajal del Periódico El Norte de Monterrey. Mi pregunta es para Héctor. Héctor, tú como siendo uno de los jugadores que más veces han enfrentado a Leo, a Suárez, también Sergio Canales, tus compañeros en Rayados te han preguntado algo, te han pedido alguna sugerencia. Digo, son jugadores de experiencia internacionales, pero no deja de ser, en el caso de Messi, un jugador pues muy distinto en dado caso que juegue, pues que tú tienes ese bagaje sobre él. No, la verdad es que no. Tenemos a Andrada, a Maxi que jugaron con él, Gallardo que lo ha enfrentado con selección, no, Corcho que no sé si lo ha enfrentado en algún momento, pero que lo conoce seguramente. Yo creo que gracias a que estamos en un plantel muy valioso, con mucha experiencia, con grandísimos jugadores, entonces yo creo que no viene ese tipo de preguntas, ¿no? Obviamente en la preparación del partido se hablarán de cosas que seguramente todos han visto, pero que no está por demás siempre recordar el hecho de que poco o nada de espacio se le tiene que dar a ese tipo de jugadores, ¿no? Mi experiencia más reciente con Messi es en el Mundial, que se le dio medio metro y desafortunadamente nos cambió el resultado o el rumbo del Mundial. Entonces ese tipo de situaciones sí que hay que estar muy pendiente no solamente de él, sino de todo, como decía Fer, no todo el equipo de ellos. Yo creo que tiene jugadores de mucha calidad, por el nombre que tienen, por la trayectoria que tienen, se habla mucho de estos cuatro jugadores, pero todos ellos merecen nuestro respeto y hay que tratarlos de igual manera. Here in the front row, the white shirt. Hola, mucho gusto. Lizzy Becherano, ESPN. Tano, sabiendo que Miami tiene bajas en la defensa y que hay gol en la eliminatoria de visitante, ¿afecta cómo planteas el partido a la ofensiva? Buenas tardes. ¿Te estudiaste la pregunta? La verdad,
¿Sí? Muy bien. Bueno, hoy creo que el Tata dijo que está a la espera de algunos jugadores para poder dar el equipo o en su cabeza esté un poco más claro. A mí, sinceramente, no me modifica, pero con el respeto que se merece porque yo sé lo que quiero y pretendo sobre mi equipo y mis jugadores. Entonces, lo que el Tata decida poner el día de mañana está en nosotros poder entender de lo que le explique a mis jugadores por dónde es. Buenas tardes, profesor Héctor Fernando Petrocelli de AS.com USA. Profesor, con la llegada de Canales, ¿qué tanto le da cuando los extremos quizás no aparecen y qué tanto aporta o qué porcentaje tiene de influencia Canales en los ataques de su equipo? Y para Héctor, ¿qué te dio Tata Martino como jugador en el tiempo que compartiste con él en la selección? ¿Algún concepto táctico, algo que hayas podido corregir gracias a él? Gracias. No, yo solamente tengo palabras de agradecimiento para toda la gente que me ha ayudado en mi carrera deportiva. En este caso, uno de ellos es Tata. Hablar sería en vivo, ¿no? De comentar alguna cosa que me ayudó. Me ayudó, conceptos técnicos, conceptos defensivos, conceptos tácticos. Se hablaría de muchas cosas, ¿no? De las cosas que él, cuando tuve la fortuna de trabajar para él en selección nacional, fue alguien que en lo personal me ayudó a seguir creciendo, me ayudó a seguir elevando, me ayudó a alargar mi carrera. Entonces, estoy aquí con 36 años donde me intento mantener de la mejor manera posible. Entonces, eso, pláticas que tuve con él que no tienen nada que ver con lo que no me gustaría comentar, pero el hecho, o el lado humano también se fue algo súper valioso, súper importante. Entonces, siempre estaré agradecido, tío, con toda la gente que me ha encontrado a través de mi carrera y él es uno de ellos. Buenas tardes. Sergio. Sergio es un jugador y una trayectoria muy importante en su lugar de nacimiento en España y nosotros tenemos la fortuna de hoy poder contar con él. Si bien quizás, como vos decís, los jugadores de su momento no estén en función y Sergio está, los tres o los cuatro que yo decida tener el cargo del juego de Monterrey lo saben y pueden estar tranquilos en ese caso. Sergio es un jugador tan importante como el resto. Go ahead. You're in the right. Héctor, Tano, un saludo. Jaime Bernal de TUDN. Una pregunta, una para cada uno. Tano, ¿te cambia algo el tener que la regla del gol visitante para el partido de mañana de pronto salir un poquito más ofensivo que si de pronto no hubiera esa ventaja del gol visitante? Y para Héctor, aparte de los ya mencionados, Jordi Alba, Busquets, Messi, Suárez, ¿hay algún otro jugador de Inter Miami que te llame la atención y que consideres peligroso? Gracias. Sería entrar en individualidades otra vez, pero creo que el arquero Calendar lo está haciendo bastante bien. Recientemente fue llamado para la selección de su país. Está Gressel, que lo han fichado creo que este verano pasado. Christoph, Nico Freire, que no sé si va a poder jugar. O sea, yo creo que todos sus jugadores, ¿no? Un chico en medio campo, paraguayo, creo, no recuerdo el nombre, perdón. Diego Gómez me parece un jugador bastante interesante. Taylor arriba. Yo creo que tienen un gran equipo realmente que la llegada de estos jugadores ha incrementado el nivel, seguramente el nivel de entrenamiento ha elevado con la exigencia que tiene Tata con su cuerpo técnico, todo tipo de cosas han hecho que Inter Miami sea un equipo que está peleando en la misma instancia que nosotros, como decía Fer, entonces algo bastante bueno debe tener. Buenas tardes. No, no porque considero ya una idea de juego de Monterrey y la trato de que los chicos entiendan, no importa el lugar donde juguemos, sino la idea de juego tiene que estar volcada enseguida. El gol de visitante es una regla que quizás para algunos o para otros entrenadores es arriesgar un poco más y para mí no. Yo me gusta jugar siempre de la misma manera, en el lugar donde estés y de la misma forma. Okay, thanks. We'll go to a couple questions online. I'm going to start with Diego Medina. Diego, your line should be open. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando, buenas tardes, Héctor. Diego Armando Medina de TUDN. Para Héctor, dejando atrás un poquito el romanticismo que significa, que coincido con Fer, que puede ser el mejor futbolista en la historia, incluso Lionel Messi, ¿qué tanto beneficiaría, siendo sinceros, justamente por esto, el que no lo tengan enfrente el día de mañana?
de inicio o que no esté para incluso todo el partido. ¿Es una ventaja para ustedes que pudiera no estar Messi, Héctor? Yo sinceramente creo que esa sería una pregunta para hacerla después del partido. ¿Qué tanta ventaja supuso o no que esté o no Leo Messi? Yo creo que es que, como le he dicho, de lo personal, la gente que me ha tocado ver, él y Cristiano son la gente que ha marcado esta época del fútbol. Entonces, claro que significa bastante que esté o no esté dentro de la cancha, pero también dependerá de si no está él, quién juega. ¿Qué formación hace? Si sale con Campana arriba con Suárez o entra otro medio centro para tratar de ganar el mediocampo, que es una de nuestras armas bastante fuertes. Entonces, no lo sé, yo creo que sería una pregunta a toro pasado, como se dice. No, me encantaría poder responderte, pero cualquier cosa sería un supuesto y yo creo que no estamos para eso, ¿no? Con todo cariño, mañana terminado el partido, espero que con una victoria nuestra te lo pueda responder. Next question to Orlando Castellan. Go ahead. Your line should be open. Gracias. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para Fernando. Uy, perdón. Una pregunta para cada uno, si me lo permiten. Voy contigo, Héctor. Eh, Dentro de la cancha, ustedes, ¿cómo planteas o cómo se plantean ustedes dentro de la cancha un juego ante estas figuras? Más allá si esté Messi o no esté Messi dentro de la cancha, pero ¿cómo lo plantean? ¿Con ganas de ganar, de salir adelante, de demostrar de que el fútbol mexicano está a la altura de esa clase de jugadores de nivel top? Y para Fernando, Fer, ¿sientes que tu plantilla también está a la altura de la calidad de jugadores que tiene el Inter de Miami por la manera que están jugando hoy en día, por la calidad de jugadores que tienes en este gran plantel de Monterrey? Ganas de ganar las tenemos siempre, yo creo que ahí resume toda la pregunta. El equipo está trabajando, está confiado en lo que hace, confía en el trabajo del cuerpo técnico, confía en el trabajo individual de cada uno de nosotros para salir a ganar cada partido. Yo creo que intentamos demostrarlo, a veces sale de mejor manera o no tan bien como quisiéramos, pero siempre la ilusión, siempre el deseo, siempre la mentalidad y la idea de juego es salir a ganar. Ya decía Fer, no condiciona ni siquiera el hecho de que el gol de visitante valga más o valga menos. Entonces nosotros siempre pensamos la mentalidad del equipo antes de cada partido, es ir a buscar el partido, es ir a ganar y después ya, bueno, el resultado dependerá de muchos factores, pero la idea y la mentalidad es siempre pensar y buscar el triunfo. Orlando, ¿cómo estás? Buenas tardes. A mi modo de ver, sí creo que tengo una plantilla mejor que la del Inter, pero si no la hacemos prevalecer dentro del campo de juego no tiene sentido. Creo que hoy el Inter de Miami tiene jugadores de mucha jerarquía e individualismo, pero si vamos el tú por tú, creo que nosotros tenemos mejores jugadores por puesto. Okay. Thanks very much and good luck tomorrow night. Recording.